Los resultados que se publican conciernen la utilización del método del uranio torio. Con este método podemos fechar costras de calcita que se forman en las paredes de las cuevas y que por veces están por encima o por debajo de pinturas. O podemos fechar costras estalagmíticas que sellan depósitos arqueológicos. Utilizando esta técnica hemos podido demostrar que en 3 cuevas de España, la Pasiega en el Cantábrico, Maltravieso en Extremadura y Ardales en el sur, en Andalucía, el arte empezó bajo forma de signos geométricos, espeleotemas pintados, cubiertos de pintura roja, y manos negativas hace por lo menos 65.000 años. Y hemos podido demostrar que en la Cueva de los Aviones, en Cartagena, conchas perforadas y pintadas asociadas a gran cantidad de pigmento utilizado para la ornamentación del cuerpo, tiene 115.000 años de edad al menos. En esta época, hace más de 65.000 años, la península ibérica y toda Europa estaba habitada por los neandertales. El hombre moderno, el hombre anatómicamente moderno, no aparece en Europa sino hace unos 40.000 años. Es decir, estamos hablando de una época donde no hay nadie más en Europa sino los neandertales. Por lo tanto, no cabe duda que los artistas que han pintado estas cuevas hace más de 65.000 años y que ya ornamentaban su cuerpo con abalorios y a lo mejor con incluso pintura, eran neandertales. ¿Qué significa esto? Que hemos podido acabar con 160 años de debate sobre la cuestión de si los neandertales son una rama separada, extinta, de una humanidad menos inteligente que por eso ha desaparecido, o son humanos como nosotros, aunque desde el punto de vista racial, si queremos decir de alguna manera, un poco diferentes. Pues los resultados indican que tenemos que decantarnos por esta segunda posibilidad. Los neandertales son parte de la familia humana, son nuestros ancestros, y lo que sí tenemos y debemos concluir además es que de esto resulta que la humanidad del pasado era mucho más diversa que la humanidad actual. No son ellos que son anormalmente heterogéneos, somos a lo mejor nosotros que somos anormalmente homogéneos. Y por eso vemos diferencia cuando miramos a los fósiles y le damos mucha importancia a esa diferencia, pero en realidad estamos viéndolo todo patas arriba.